Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este domingo 30 de enero para hablar, bueno, de la noticia política que se ha generado en los últimos días. Ustedes saben que se ha concentrado en la coalición Centro Esperanza por algunas decisiones que, bueno, ha tomado Ingrid Betancourt. Ya anunció ella que continuará en el camino presidencial, pero sola, no hará parte de esta coalición. Y nuestro invitado es Juan Fernando Cristo, porque justamente hace 2 meses él lanzó una invitación para ampliar esta coalición, que hubiera una presencia activa de las mujeres. Invitó a Ángela María Robledo, aceptó Ingrid Betancourt, y pues ahora ya a un poco más de un mes de estas consultas todavía se sigue hablando de mecánica política. Doctor Cristo, entonces la gente quiere propuestas y en este momento la coalición sigue hablando de mecánica. ¿Qué opina usted sobre esto? Y bienvenido a Semana. Muy buenos días, Diego, un saludo muy especial. Yo creo que es profundamente injusta ese señalamiento. La única coalición que ha presentado propuestas desde hace un año, que no es una unión mecánica, que tampoco es una unión alrededor de un caudillo, que hace 6 meses presentamos un acuerdo programático, unos principios éticos, que presentamos una política de seguridad común, que presentamos una política frente a las relaciones bilaterales con Venezuela, que presentamos una política frente al empleo, es precisamente la de la coalición Centro Esperanza. Seguramente los problemas de la última semana, y eso sí es válido, han generado la sensación de que estamos en una discusión mecánica, que tampoco ni siquiera es tan mecánica, es una discusión a fondo sobre la democracia, sobre la ética, sobre los valores, sobre la coherencia en los partidos políticos que se perdieron totalmente y por eso se desdibujaron los partidos tradicionales desde hace ya un tiempo. En fin, yo creo que es una discusión válida. Yo mismo dije el viernes desde Quindío, desde Armenia, que dejáramos ya esas discusiones en Bogotá, que saliéramos a caminar las calles, que insistiéramos en las propuestas de la coalición. Creo que hay muchos colombianos profundamente preocupados porque la coalición esté en esas peleas internas, pero a mí, Diego, más que el tema de que estemos en discusiones mecánicas y no programáticas, que como lo acabo de decir, creo que es injusto, a mí lo que sí me preocupa es que nosotros hemos venido planteándole al país la necesidad de parar la pelotera en la que estamos los colombianos desde hace varios años, de dejar tanta peleadera, y que queremos convocar a la unión de los colombianos en un gobierno de coalición en el 2022. Y esto que ha pasado en las últimas semanas, obviamente, hay que decirlo con franqueza y aceptar más bien esa equivocación, no es un ejemplo de unión de lo que queremos ser en la coalición Centro Esperanza. Ojalá, claro, porque en esos... ojalá Diego, ya cerrado este capítulo este fin de semana, tenemos previsto unas salidas conjuntas, una agenda conjunta de los candidatos de la coalición. Pues echemos para adelante, tenemos 1 mes y medio para insistir en esas propuestas que, vuelvo y le digo, no es que no las hayamos presentado a los colombianos. Claro, las propuestas están, doctor Cristo, en eso usted tiene razón. Lo que pasa es que cuando hay los pronunciamientos de distintos precandidatos, como usted también lo dice, queda esa sensación de que están en eso, en el tema mecánico. Y desafortunadamente también para ustedes y para los colombianos también. La noticia se vuelve son los pronunciamientos y las fricciones que hay, más no las propuestas que han hecho. Doctor Cristo, como lo decía al principio, usted fue quien invitó a Ingrid Betancourt, bueno, y Ángela María Robledo, a ampliar el sector para que hubiera mayor participación de las mujeres. Y pues Ingrid Betancourt, digámoslo así, abandona el barco. Dice ella que va a seguir sola. ¿Les afecta a ustedes esta decisión que toma Ingrid Betancourt? Pues es una decisión lamentable, pero es una decisión respetable, Diego. Frente a la crisis de esta semana, que no se puede ocultar, los dirigentes que construimos esta coalición Centro Esperanza hace 2 años, quienes comenzamos este proyecto, quienes creemos que hay que ofrecerle a los colombianos una opción distinta a las alternativas dentro de las que tuvieron que escoger en la segunda vuelta presidencial del 2018, que creemos que ese es el camino, expedimos una declaración política ayer y al final señalamos que frente a esa declaración, esos principios, esos criterios de cómo pensábamos que debía crecer la coalición, ya era una decisión
de Alejandro Gaviria y de Ingrid Betancourt si querían continuar y participar con nosotros en la consulta presidencial del 13 de marzo y que ya es una decisión personal de cada uno de ellos. Alejandro la tomó en sentido positivo, Ingrid la tomó anunciando su retiro de la coalición. Es la política, son los hechos. De esto no vamos a volver una pelea profunda, personal y política con Ingrid Betancourt. Me parece que hay que doblar la página, desearle suerte en su aspiración en primera vuelta presidencial y concentrarnos nosotros en la coalición, como usted bien lo dice, en divulgar cada vez más las propuestas. Es que pasa algo también en este escenario de la política, Diego, y eso hay que señalarlo. Muchas veces genera más atracción en la gente, en los propios medios de comunicación, las peleas, como usted dice, que las propias propuestas. Es una discusión válida sobre campañas y democracia. Claro. Doctor Cristo, ¿qué va a pasar con los avales? Se dice que Carlos Andrés Amaya y Sergio Fajardo iban a ser avalados por el movimiento de Ingrid Betancourt. Ella ayer en una entrevista con Vicky Dávila dice que por ahora no hay aval, digamos, no se ha hecho el trámite. ¿Qué va a pasar con los avales de todos ustedes? Porque bueno, igual hasta el 4 de febrero tienen abierta la inscripción. Pues, a ver, ese es un inconveniente que yo espero que se pueda solucionar el día de mañana. Ya tenemos listo un acuerdo de la coalición, ya lo veníamos trabajando incluso con Ingrid y con Alejandro la última semana, un acuerdo de la coalición que, entre otras cosas, déjeme insistirle en esto, Diego, nosotros aspiramos a que esta coalición tenga vocación de permanencia, que vaya mucho más allá de este proceso electoral. Creemos en este proyecto. Tal vez la diversidad del proyecto, tal vez que no tengamos jefes, tal vez que no sea una unión mecánica a última hora de partidos, es lo que ha hecho más complejo y más difícil la toma de decisiones y que se presenten todos estos inconvenientes. Lo único cierto es que ni Sergio Fajardo ni Carlos Amaya se van a quedar sin la posibilidad de competir en la consulta por un aval. Hay 3 partidos en la coalición y en la consulta hoy: el partido ASI, el partido Dignidad, el Nuevo Liberalismo, y seguramente entre los partidos y los precandidatos encontraremos un camino mañana. Recuerde usted que no hay ningún inconveniente en que un solo partido avale varios candidatos, como en efecto iba a suceder en el caso de Oxígeno Verde, que se había anunciado el aval previamente a esta situación de Sergio Fajardo y de Carlos Amaya. Claro, eso que usted dice por un concepto del Consejo Nacional Electoral, que permite que se pueda una colectividad avalar varios candidatos. Doctor Cristo, en 2018 usted recordará que el centro se dividió, un café que no se quisieron tomar Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, que ya se lo tomaron recientemente. ¿Les da temor que vuelva a ocurrir lo mismo ahora en 2022, que el centro se divide? Más que temor, lo que debe preocupar es a los colombianos, Diego, y tenemos una gran responsabilidad. La coalición Centro Esperanza no solamente somos 5 o 6 precandidatos, es la lista de la coalición al Senado de la República, la lista del Nuevo Liberalismo al Senado de la República, las listas a la Cámara en todo el país. Miles, millones de colombianos que han creído en este proyecto precisamente para enfrentar los 2 extremos en los que se ha dividido la sociedad colombiana hoy. La inmensa mayoría de los colombianos expresa su simpatía por las ideas de centro, por las propuestas del centro. Luego hay una gran oportunidad allí que sería totalmente irresponsable desperdiciar, no por nosotros, sino por el futuro de Colombia. Yo estoy seguro, como ciudadano, más allá de dirigente político, Diego, si no estuvieran en estas líderes, si no estuviera al interior de la coalición aspirando dentro de la consulta popular, que al país lo que le conviene es un gobierno distinto a lo que significó la segunda vuelta del 2018. Estoy convencido que para la gobernabilidad de este país, para que avancemos, es importante cesar esta pelea, esta polarización de varios años. Ni un gobierno de la derecha, ni un gobierno de la izquierda van a poder avanzar en la solución de los problemas de Colombia, porque van a seguir en esa pelotera, porque el uno no va a dejar a gobernar al otro o el otro no va a dejar gobernar. Nosotros tenemos la capacidad de convocar, tenemos la obligación de superar estos inconvenientes, de no llegar divididos a la primera vuelta presidencial, y yo espero que
superado este episodio, vuelvo, insisto, este fin de semana, podamos arrancar esta campaña de 6 semanas de la consulta, que la consulta sea la más votada el próximo 13 de marzo y de allí salga el próximo presidente de los colombianos, que pueda incluso convocar a partir del 14 de marzo otros sectores de centro que de pronto quedarían marginados de esta consulta popular o que han tomado la decisión por el momento de ir hasta la primera vuelta presidencial, pero usted sabe, Diego, que esto en política no hay nada escrito, hay tiempo todavía para avanzar en acuerdos. Estando claro ya todo este tema, doctor Cristo, ya usted nos dice que se pasa la página, que Sergio Fajardo y Carlos Andrés Amaya no se van a quedar sin aval, que ya Ingrid Betancourt tomó su decisión y va sola a la primera vuelta presidencial. ¿Cuál va a ser la estrategia de la coalición Centro Esperanza? Usted muy bien lo dice, quedan 6 semanas que ya son intensas para todas las campañas y hay que conquistar los votos de los colombianos para que, como usted dice, pues la coalición sea la más votada de este próximo 13 de marzo. ¿Cuál va a ser la estrategia que van a implementar? Bueno, esta semana inscribiremos el acuerdo de la coalición, los precandidatos a la presidencia que competiremos el 13 de marzo. Hay prevista una gira conjunta por toda la costa Caribe, de la Esperanza Caribe, en la que esperamos durante toda una semana visitar toda la región Caribe, presentarle a la gente de la costa nuestra propuesta, especialmente en 2 frentes fundamentales, Diego. La lucha contra el hambre. Acabamos de ver ese mapa de la FAO de lo que significa el problema del hambre en el mundo entero. Es muy triste que Colombia sea, junto con Haití y con Honduras, los 3 países de América Latina que aparecen allí. Y en las 2 costas de Colombia, en la costa Caribe y en la costa Pacífica, hay un problema acentuado en esa materia. Tenemos que presentar propuestas y una de esas propuestas tiene que ser fundamentalmente la implementación del acuerdo de paz en el punto 1 del desarrollo agropecuario del país y avanzar en el proceso de restitución de tierras a los campesinos despojados. Es un pecado realmente que Colombia, con el potencial alimentario que tiene, con el potencial en su campo, esté importando 14 millones de toneladas. Y como consecuencia de la devaluación del peso frente al dólar, los precios de los alimentos subiendo se hacen totalmente imposible para los sectores pobres de la población colombiana solucionar este problema del hambre. Y segundo, el tema de la seguridad, ya no alimentaria, sino de la seguridad en los principales centros urbanos y las zonas de conflicto en el país. También en el caso de la costa, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, están sufriendo serios problemas de seguridad. Tenemos una propuesta de seguridad que queremos presentar a los caribeños. Y finalmente, el tema de la descentralización fiscal. Ya no el tema de la creación de la región Caribe, unos temas de institucionalidad, de burocracia, de más gastos del Estado. Lo que tenemos que hacer, Diego, es avanzar en un pacto fiscal que permita barajar y volver a repartir los recursos de la nación. Hoy en día la nación se está quedando con la plata de los departamentos y municipios de Colombia, está sometiendo a los gobernadores y alcaldes a la condición de limosneros del gobierno central en un gobierno de la coalición. Y esa es parte de mi propuesta fundamental. Debemos avanzar en tomar la plata del sistema de regalías, del sistema general de participaciones y los ingresos directos de la nación y volver a distribuir competencias y recursos de la nación. La estrategia, Diego, entonces es salir juntos en algunos casos en una agenda como la de la costa Caribe, obviamente hacer campaña. Yo estuve esta semana en gira intensa, la gente tiene la sensación que estábamos todo el día en la oficina discutiendo sobre estos temas. Estuve todo el jueves en el Valle del Cauca, todo el viernes en el departamento de Quindío, caminando las calles, en reuniones con líderes sociales, con víctimas, con empresarios de la región, y tenemos que hacer un esfuerzo. Yo sé que estas 2 semanas han sido difíciles para la coalición. Tenemos que hacer un esfuerzo por salir en todo el territorio nacional, juntos y también separados, a conquistar la gente a base de propuestas y no seguir en esta pelotera que es muy mal ejemplo para el país. Si queremos unir a los colombianos, lo mínimo que tenemos la obligación de hacer es unir a la coalición en una sola propuesta, en medio de la competencia, obviamente. Estamos compitiendo todos, pero debemos demostrar que somos capaces de competir sin necesidad
de tanta peleadera y de tanta descalificación. Doctor Cristo, en el tema de las zonas fronterizas, ¿cuál es la propuesta? Porque usted sabe, bueno, sabe muy bien lo que ocurre en norte de Santander, vemos lo que está pasando en Arauca, un ELN y unas disidencias que se han declarado la guerra. ¿Cuál es la propuesta de ustedes allí para estas zonas fronterizas? Lo del gobierno del presidente Duque en materia de seguridad es un desastre total. Acabamos de ver, Diego, el fallo de la Corte Constitucional el viernes, decretando el estado de cosas inconstitucional porque el Estado no fue capaz de proteger a los excombatientes de las FARC que cumplieron con el acuerdo y se desmovilizaron y se desarmaron. Y tampoco ha sido capaz de perseguir con éxito a los militantes, de las FARC que no cumplieron con el acuerdo y que insisten en generar violencia a los colombianos. Llevamos 5 años con Gentil Duarte suelto, con un ejército poderoso que era capaz de enfrentar a los 13.000 hombres de las FARC. Eso es inaudito. Hace falta liderazgo presidencial. Tenemos que cumplir con los que cumplieron y perseguir con toda la fuerza del Estado a los que están incumpliendo en el caso de las disidencias de las FARC y a los que no quieren definitivamente la paz. Ya hablan todo el día de paz y hacen todo el día la guerra, que son los señores del Ejército de Liberación Nacional. La política en este caso tiene que ser esa y tenemos que ser capaces además de replantear la política antinarcóticos que ha fracasado también, que tenemos que avanzar en el cumplimiento del acuerdo de paz en los programas de sustitución social de cultivos en el Catatumbo y en el departamento de Arauca, pero allí necesitamos un liderazgo presidencial que no lo ha habido en esa materia, que no ha sido exitoso. La situación de Arauca y del Catatumbo es lamentable y déjeme decirle algo, Diego. Lo otro que hay que señalar con claridad es que el propio gobierno, la oficina de Emilio Archila y la comunidad internacional han señalado que solo el 3 o el 4% de los quienes firmaron el acuerdo de paz, quienes se sometieron al Estado colombiano y firmaron el acuerdo de paz, solo el 3 o 4% han incumplido ese acuerdo de paz, o sea, han vuelto a las armas. Luego, estas cifras de crecimiento en el ELN y en las disidencias de las FARC es de nuevo reclutamiento frente al cual el gobierno de Duque ha sido totalmente ineficaz para controlarlo y para controlar también el territorio. Bueno, pues doctor Juan Fernando Cristo, gracias por haber estado aquí en Semana. Durante todas estas 6 semanas que nos quedan, muy seguramente ya nos volveremos a hablar de propuestas concretas ya de esta contienda presidencial. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Muchas gracias, Diego. Esperamos aprovechar estas 6 semanas. Hemos venido presentando a los colombianos nuestra propuesta, no de la coalición, sino la propuesta de Juan Fernando Cristo, construir un país sin privilegios y un Estado que le sirva a todos los ciudadanos y no a unos pocos. Eliminar, llegó el momento, Diego, de que nos pongamos todos de acuerdo en eliminar los privilegios que hemos venido teniendo, muchos incluso durante las últimas décadas. El país ya no aguanta esos privilegios. Hay que acabar todas las exenciones tributarias de los grandes empresarios del país. Hay que cobrarle impuestos justos a los dueños de fincas de más de 1.000 o 2.000 hectáreas que no pagan impuestos. Nada de expropiaciones, nada de incertidumbre sobre la seguridad jurídica de la tierra, pero sí cobrar los impuestos justos. Y hay que eliminar, Diego, muchos, espero tener una nueva oportunidad para desarrollarle toda esta idea, muchos de los privilegios que tienen los congresistas hoy. Nosotros hemos venido planteando, por ejemplo, que no podemos seguir en un país que es el único en el mundo en donde 270 congresistas, por el hecho de ser elegidos, tienen derecho automáticamente a 2 camionetas blindadas y su esquema de protección que le cuesta más de 200.000 millones de pesos al año a los colombianos, o el tema de las vacaciones de los congresistas o los privilegios que tienen los servidores públicos en general. Vamos estas 6 semanas a insistir en esas propuestas nuestras que esperamos sean acogidas por la coalición Centro Esperanza, dentro de las cuales también la reducción del tamaño del Congreso. Bueno, pero espere ahí, doctor Cristo, le voy a hacer una más porque ya se nos metió con un tema que es noticia. Entonces, ¿va a trabajar usted este tema con la reducción de los beneficios de los congresistas? Habla usted de las camionetas, he sabido que tienen tiquetes aéreos, en el Senado, bueno, tienen el tema del celular, tienen una unidad de trabajo legislativo,
¿cómo sería la reducción? Porque es que, doctor Cristo, mire, realmente siempre se ha dado la discusión si un congresista debería tener un vehículo. Eso es una discusión abierta, por supuesto. Hay algunos que tienen un nivel de seguridad muy alto, pero también hay otros que no necesitan tener carros tan costosos. Es que ya y hablemoslo abiertamente porque son las marcas, una Toyota ya blindada está bordeando los 300 millones de pesos. No es que cueste eso. Además, es lo que cuesta mensualmente con un operador. Diego, mire, si hay congresistas amenazados por sus debates, por sus denuncias, por la región donde viven, el Estado tiene la obligación de protegerlos y de darle un esquema de protección. Pero la inmensa mayoría, yo diría, Diego, el 90% de los congresistas, el país de todas maneras ha avanzado en materia de seguridad comparado con hace 20 años, cuando se instituyó este modelo de la protección. Pero la inmensa mayoría no tienen ningún problema de seguridad, no tienen ningún problema de riesgo y tienen una camioneta blindada en Bogotá, otra camioneta blindada en su región y por lo menos un esquema de 3 hombres, que cada esquema de protección, sumando esas camionetas y los hombres, cuesta entre 50 y 60 millones de pesos mensuales para 270 congresistas al año. Eso no existe en ninguna parte del mundo, Diego. Nos acostumbramos acá, como a muchos otros privilegios. Eso hay que eliminarlo y que con seriedad los organismos de seguridad del Estado señalen qué congresistas tienen riesgo, a ellos darle la protección, pero no que a usted lo elijan congresista y al otro día le entregan la credencial y tiene derecho inmediatamente, automáticamente, a 2 camionetas blindadas. Eso ahorraría muchísima plata al Estado colombiano. Reducir las vacaciones, pero en el tema del tamaño del Congreso, Diego, lo hemos estudiado muy bien. No se trata solamente de reducir el tamaño del Congreso, se trata también de cambiar la forma de elección del Congreso de la República. Tenemos una propuesta de reforma política estudiada. La estructura de esa propuesta, obviamente, usted recordará, es la que presentamos después de la firma del acuerdo de paz que hundieron en el Congreso. Me la hundieron 2 veces como ministro del Interior, la hemos perfeccionado. Este país, mire, Diego, no podemos seguir hablando de lucha contra la corrupción, inventarnos todos los días nuevas medidas si no cambiamos el sistema político en Colombia. Nuestra propuesta es cambiar el sistema político, cambiar la forma de elección del Senado y Cámara, financiación pública de las campañas, un Senado por cada departamento de Colombia para que haya verdadera representación y otros 40 elegidos. No necesitamos un Senado de 102 senadores, necesitamos un Senado de 72 senadores, es suficiente. Acoger la propuesta de John Sudarsky de los distritos uninominales para escoger los representantes de la Cámara para que haya verdadera vocería y representación y reducir el tamaño del Congreso. Tenemos 270 congresistas hoy o un poco más, un Congreso de menos de 200, entre 100, un Senado de 72 miembros y una Cámara de 120 miembros es suficiente para Colombia. Así reduciríamos costos, habría mayor control social y mayor control ciudadano, y eso yo creo que nos permitiría avanzar en una democracia mucho más fuerte. Y que realmente el número de curules no garantiza la representación realmente de los territorios. No la está garantizando. Reducir, de acuerdo. No la está garantizando hoy, Diego. Póngale cuidado, hay 12 o 13 departamentos de Colombia que no tienen vocería en el Senado. Eso no existe tampoco en ninguna parte del mundo. Dejar prácticamente la tercera parte de los territorios del país, de los departamentos, sin vocería en el Senado. Tenemos que garantizarles eso y por circunscripción nacional elegir el resto de los senadores y se puede disminuir el tamaño del Congreso. Y cambiar, vuelvo, insisto, no se trata solamente de decir vamos a tener menos congresistas y eso va a mejorar el Congreso. No, tenemos que cambiar el sistema político, cambiar la forma de elección del Congreso y creo que estamos maduros para eso. El Congreso se ha puesto una y otra vez a autorreformarse. Yo creo que ya una alianza de un nuevo gobierno con la ciudadanía va a ser suficiente para que el Congreso entienda que llegó el momento en que hay que ceder muchos privilegios en Colombia. Bueno, pues doctor Juan Fernando Cristo, hablaremos de este tema más adelante, pero ahí ya está la discusión sobre la mesa. Que tenga buen día, doctor Cristo. Diego, muchísimas gracias, un saludo muy especial. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, nos encontramos en todas nuestras redes sociales y por favor ingresen a www.semana.com. Allí encontrarán toda la información de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén bien.